Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Exactamente, han pasado 11 minutos de las 5 de la tarde, seguimos en Vigencia por Radio Argentina y estamos comunicados con el licenciado Fernando Morales, que es presidente de la Liga Naval Argentina, para hablar de diferentes temas, fundamentalmente a partir del anuncio del Gobierno Nacional de tratar de regularizar la Marina Mercante. Pero entre otras cosas, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con esta posible desregularización, pero por ejemplo, el tema de los prácticos. Muchos de los que están escuchando no conocen qué es un práctico, qué función cumple un práctico a bordo de una embarcación. Fernando Morales, muy buen mediodía, o muy buenas tardes, mejor dicho. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta tarde, y muy buenas tardes para todo el público. Del mismo modo, bueno, decíamos que la intención del Gobierno Nacional, por lo menos es el anuncio, habrá que ver qué ocurre en los próximos días, de regular la Marina Mercante Nacional, una de las más importantes, por lo menos de América Latina, y esto significaría qué cosa si se desregula, qué es lo que puede peligrar en cuanto al funcionamiento de la Marina Mercante. Bueno, o sea que lamentablemente cuando nos encontramos con este tipo de anuncios uno tiene que ver varios aspectos. Uno, la profunda ignorancia que tienen muchas veces los políticos. Bueno, en este caso yo debo poner nombre y apellido porque es el autor de la idea, que es el ministro Sturzenegger. Es un profundo ignorante de las cuestiones marítimas, lo cual no es despectivo, porque yo soy ignorante en medicina nuclear o en idioma chino. O sea, no es malo ser ignorante en una materia. La mayoría de nosotros somos especialistas en una o dos cosas, sabemos un poco de algunas otras y después de muchas no sabemos nada. La macana es que cuando desde la ignorancia querés pontificar y te crees que sabes, cuando en realidad no es así. La Marina Mercante fue una de las más grandes, más importantes de la región. Durante el menemismo se desguazó prácticamente en la Marina Mercante de ultramar, pero también debo decir que el mundo en general fue desprendiéndose de sus marinas mercantes, que quedaron concentradas en grandes pulpos como Maersk, MSC, y otras en navieras gigantes que hacen los tráficos de ultramar. O sea que tarde o temprano nos iba a pasar. Pero sí nos quedó una fuerte marina fluvial y marítima, fluvial y regional, que hoy está reducida por razones varias, en general por temas que tienen mucho que ver con regulaciones y cargas impositivas que otros países de la región no tienen. También hay un componente del costo laboral que fluctúa, porque estamos siempre atados a la paridad peso-dólar. Pero una marina mercante como la nuestra, un país que está ubicado como nosotros, tiene no solo un valor comercial importante, sino también un valor estratégico, que es fundamental que no perdamos. Los países en general no regalan, ni rifan, ni privatizan, ni extranjerizan, porque la marina mercante es privada, pero no se extranjeriza el cabotaje, por la sencilla razón que el cabotaje es el sostén logístico de todo el transporte interior de cargas sólidas y líquidas, entre ellas los combustibles. Nuestros buques traen el crudo desde el sur, lo llevan a las destilerías y después llevan el destilado para que se consuma por las poblaciones de esos mismos lugares donde se produce el crudo, donde se extrae el crudo, pero no hay destilería. La marina mercante es el soporte natural de la Armada. En caso de conflicto, por algo en Malvinas, más de 50 buques mercantes participaron del conflicto y 1.100 hombres, 6 mujeres y 16 muertos que tributó la marina mercante en la guerra. Es decir, no se concibe una armada, ningún país lo hace. Nuestros enemigos de aquel momento, los británicos, vinieron con una gran cantidad de buques mercantes, porque las armadas no tienen en su elenco buques para transportar tropas, o sea, en gran cantidad, ¿no? Lo que sería un buque de pasajeros, por así decirte. Ni buques tanque, ni otros buques, ni portacontenedores, que necesitan transportar equipo pesado de un lugar a otro. Por eso, para Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro norte a seguir, por lo que declara el actual gobierno, la Marina Mercante fue considerada en su momento por Barack Obama como la cuarta fuerza armada del país, por su valor estratégico. Para que te des una idea de lo que es el cabotaje para Estados Unidos, para hacer cabotaje marítimo fluvial en Estados Unidos, el buque tiene que estar de bandera estadounidense, construido en Estados Unidos, tripulado por estadounidenses, y la empresa a la que pertenecen tiene que estar bajo control de ciudadanos estadounidenses. Es decir, aunque sea una empresa extranjera radicada en Estados Unidos, ponele, como puede ser acá la famosa
marca de gaseosa, todos los órganos directivos tienen que estar en manos de estadounidenses para asegurarse que las decisiones estratégicas van a ser favorables a Estados Unidos. Fernando, eso es un sí, perdón, hablando precisamente de estrategia, creo que el rol del práctico es fundamental, ¿no? Y tiene que ver también con cuidar ese aspecto, ¿no? Bueno, acá va el segundo aspecto de peligroso de nuestro ministro Sturzenegger. La ignorancia yo se la disculpo, la mentira ella es más grave. ¿Por qué te digo esto y te lo digo así con tanto énfasis? El ministro hace pocos días dijo que el práctico es un señor que está en la proa del barco, cosa que es una pavada porque el práctico se ubica en el timón, en el puente de mando del buque, no en la proa. Y que es un señor que donde hay fondos rocosos es importante porque avisa dónde están las rocas. Eso es una pavada que habla de su ignorancia. Pero lo que es grave es que el señor dijo que mandó a subordinados de él a la academia de prácticos para intentar ver si podían ingresar para hacer la carrera de prácticos y los echaron a patadas. No existe la academia de prácticos. Práctico es un capitán de ultramar con muchos años de experiencia o un capitán fluvial con muchos años de experiencia que luego da unas materias que se rinden ante un tribunal compuesto por miembros de la Armada y de los propios prácticos, rinde una serie de competencias prácticas, pero su carrera fue su carrera de marino durante a lo mejor 20 o 30 años de carrera de marino, no entras de la calle a estudiar para ser práctico. Y la importancia del práctico es fundamental porque por algo existen en todo el mundo y desde tiempos bastante lejanos. Su función es la de asesor y guía del capitán de un buque extranjero o nacional que por sus dimensiones y por su sistema de maniobra y demás no puede navegar aguas desconocidas sin un asesoramiento, aguas restringidas. El practicaje está dividido en el pilotaje y el practicaje. El pilotaje es el que se hace por canales. Por ejemplo, cuando un barco llega frente al puerto de Montevideo, toma práctico para ingresar al puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el puerto de Buenos Aires está al fin. Sí, me parece que se cortó la comunicación, ¿no? Estamos dialogando con el licenciado Fernando Morales, que es el presidente de la Liga Naval Argentina, a partir de este anuncio de desregulación de la marina mercante de nuestro país, ¿no? Y lo que esto significa, y tratar de entender en qué puede peligrar, si esto se aprueba o si realmente se lleva a la práctica. Y él nos estaba contando precisamente la tarea que hace, entre otras cosas, un práctico a bordo de una embarcación. Y se me viene a la cabeza lo que ocurrió hace poco tiempo, hará 7, 8 meses, cuando un barco de gran porte chocó, impactó contra el puente, uno de los pilares del puente de Zárate Brazo Largo, y originando un daño muy importante. Incluso el puente estuvo cerrado durante mucho tiempo y en algún momento se pensó que podía peligrar la estructura de este puente, que es de la década del 70, ¿no? Puente carretero, que si usted no lo conoce, se lo recordamos, comunica las provincias de Buenos Aires con Entre Ríos, con un tránsito enorme, es una vía de comunicación fundamental del Mercosur. Por ahí ingresa y egresan prácticamente camiones de Brasil, Paraguay, incluso Bolivia, Uruguay, y de nuestro país también con el traspaso de mercadería, ¿no? La tarea del práctico es fundamental, por lo menos por lo que él nos está explicando, y ahora cuando restablezamos el contacto seguramente vamos a seguir hablando con él y vamos a poder conocer con más detalles. Creo que retomamos el contacto con el licenciado Fernando Morales, que es el presidente de la Liga Naval Argentina, y estábamos hablando entonces de la función que cumple un práctico a bordo de una embarcación en la República Argentina, pero quería, además de esto, saber si es únicamente en la Argentina donde es requisito utilizar un práctico para entrar a puerto, o esto ocurre en otros países del mundo. Te diría que ocurre en todos los países del mundo, es decir, salvo a un puerto de aguas profundas, no te voy a decir un 100% de los casos porque te digo la verdad, no tengo el dato, pero en cualquier puerto donde se tenga que navegar por un canal, y en cualquier puerto donde por las particularidades del mismo sea necesario tener un asesor de maniobra para el capitán, es obligatorio. Acá vos fíjate que en nuestros puertos es obligatorio hasta para buques argentinos, es decir, un buque... A ver, la fragata Libertad zarpa del puerto de Buenos Aires para hacer su viaje de instrucción y sale con un práctico de puerto y con un práctico del canal, y es el buque insignia de la Armada Argentina. Es decir, en ningún capitán con 2 dedos de frente se animaría a salir sin práctico. Cuando lo hacen,
alguna vez ha pasado, que por alguna razón especial lo han hecho, toda la responsabilidad de lo que puede pasar recae sobre los hombros del capitán, que siempre es responsable de última por su buque, pero sería correr un riesgo innecesario que está muy mal visualizado por el señor Sturzenegger cuando dice que es carísimo. Es decir, carísimo ¿para qué? Porque lo que cobra a lo mejor un médico famoso por operarte es carísimo, pero te salva la vida, entonces ya no es tan caro. Claro. Un viaje redondo de China a Buenos Aires al puerto, al Gran Rosario para cargar soja, y de vuelta sale $2 millones. El practicaje del puerto de Buenos Aires, entre el canal de acceso al Río de la Plata y el practicaje en el Río Paraná, sale 30, 40, 50 mil dólares. No hace al valor del flete, y no lo paga, como miente el ministro, no lo paga el ciudadano argentino. Es decir, es un tema del importador que acaba de comprar cereal, por ejemplo. Claro. Normalmente la mercadería se vende FOB, es decir, libre al costado del buque, del muelle, y todos los gastos de flete los paga el que compró la mercadería. Entonces, decir que vamos a hacer que el practicaje sea optativo, como dice el señor Sturzenegger, después se choca con la realidad de los que realmente son los que manejan el día a día, como pueden ser, en este caso, por ejemplo, la Prefectura Naval, que se supone que, entre otras cosas, atempera estas locuras. Cuando un político, y de esto sí lo saco a Sturzenegger y hablo en general, el año, en su momento, también en la época de Macri, Dietrich se le había agarrado con los prácticos y terminó finalmente concediendo que eran imprescindibles. Yendo un poquito más atrás, el practicaje antiguamente era un servicio público, lo prestaba la Prefectura Naval, y los prácticos, que eran los mismos capitanes de ultramar, eran empleados de la prefectura y cobraban el sueldo del capitán mejor pago de la flota de YPF. Correcto. ¿Quién lo privatizó? Bueno, el gobierno de Menem, es decir, porque siendo estatal era ineficiente y caro. Bueno, lo hizo privado y es mucho más caro, porque ahora los prácticos son profesionales autónomos que fijan sus honorarios de acuerdo a las leyes del mercado que tanto están de moda ahora. Entonces, Fernando, sí. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Puede la tecnología actualmente reemplazar la función de un práctico? Bueno, la navegación, desde que hay 26 siglos de historia de la navegación registrados. Obviamente en 26 siglos hubo cambios fundamentales. Por ejemplo, un punto de inflexión fue la máquina a vapor en la revolución industrial, y otro punto de inflexión muy importante fue el contenedor, que es una simple cajita, pero que revolucionó a tal punto la industria de la navegación que tuvieron que cambiar todos los puertos y todos los barcos. Los sistemas de ayuda a la navegación han avanzado muchísimo, pero el tramo final de la aproximación de un buque al muelle es una cosa extremadamente artesanal, donde no solo está el conocimiento del lugar en sí, de la geografía del lugar, de la topografía, sino que está no sé, que navegar es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque se rige por pautas claramente duras, rígidas, como toda ciencia, pero también es un arte porque siempre está ese toque personal. Yo veo lejano el día en que un buque se amarre solo y que navegue un canal solo. Ahora, vivimos en un mundo en donde día a día nos sorprende ver que dentro de poquito vamos a tener buques que se navegan solos, pero está previsto que a esos buques incluso una tripulación los aborde cuando están llegando casualmente a aguas restringidas o a un puerto. Es decir, podría pasar, y sí, qué sé yo, viste que Julio Verne se quedó corto con la imaginación, con todas las cosas que pasan, pero en el corto plazo, digamos, a ver que la gestión de este gobierno, por decirlo de alguna, práctico va a seguir habiendo, lo quiera el señor Sturzenegger, no lo quiera. Y lo grave de esto es que cuando se legisla, hace poquitos días un barco quedó varado en la hidrovía, en las aguas del Paraná, y el costo de remover ese barco costó más de $2 millones. Es decir, a comparación de los 30, 40, 50 mil dólares supuestamente que puede haber cobrado toda la maniobra de practicaje por el Paraná, que son un par de días, obviamente los gastos fueron mucho mayores, más las pérdidas que hubo de todos los otros barcos, el riesgo para el barco, porque los barcos están hechos para flotar, no están hechos para estar apoyados en el fondo. El barco está estable cuando flota, cuando está en el fondo
ya empiezan una serie de problemas estructurales que te pueden traer problemas. Dos últimas consultas. Vale. Puede ocurrir a partir de esta situación que, por ejemplo, un buque paraguayo que circulan tanto por la hidrovía Paraná pueda traer un práctico de nacionalidad paraguaya y no utilizar un argentino. Bueno, eso es una de las tantas grandezas que tienen nuestros hombres de la política, de hacer concesiones sin nada a cambio. Hoy es verdad lo que vos decís, un convoy de barcazas de bandera paraguaya puede bajar por el Paraná con un vaquiano de nacionalidad paraguaya obviamente que tenga el conocimiento de zona. Ahora, no hay reciprocidad en Paraguay hacia nuestros hombres fluviales, ¿no? Nuestros prácticos fluviales. Como tantas otras cosas, como las exigencias técnicas que tiene nuestra prefectura, que se aplican a los buques de bandera argentina y no se aplican a los buques de bandera paraguaya porque vienen habilitados por otra prefectura y no podemos hacer nada por contrariar lo que otra autoridad marítima hace. Y esas son las cosas. También te digo algo para no complicártela mucho. Paraguay tiene una política impositiva que es 10 más 10 más 10. 10% de IVA, 10% de ganancia y 10% de cargas patronales, por así decirlo. El armador argentino soporta costos muchísimo mayores, con lo cual lo que termina haciendo es que se va a la bandera paraguaya y por eso después nosotros decimos, no puede ser, ¿cómo hacen esto? Después los políticos hacen cruces por la fuga de capitales al exterior, pero no hacemos nada por conservarlos. Un buque paraguayo, un remolcador paraguayo no paga IVA cuando carga combustible, el mismo remolcador con bandera argentina paga IVA cuando carga combustible. Tal vez son las incongruencias históricas de nuestro país, ¿no? De este gobierno, ¿no? El problema fundamental en cuanto a los costos, que aparentemente que es lo que preocupa actualmente al gobierno nacional, es un tema impositivo y no de cuánto cobra un práctico, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que también es cierto otra cosa. En ese momento vimos una política de la inmediatez del golpe de efecto. La cosa es anunciar. No, yo no digo que esté mal, y no digo que no se pueda mejorar mucho en lo que es la marina mercante, pero el problema es que no les gusta consultar, se sienten mal cuando uno les quiere dar una opinión. Los gremios acaban de lanzar un comunicado diciendo que lo que están queriendo es hablar, y vos no podés negar a la atención a nadie. Es decir, lo menos que puede hacer una autoridad es escuchar a los profesionales que le planteen muchas cosas que seguramente no saben, y después tomar la decisión que te guste, y ahí sí usas el poder que te dio el voto popular para hacer lo que quieras. Pero lo que no puedes hacer es decir, bueno, a mí me parece que los prácticos no son necesarios, porque te vas a dar con una piedra que es el primer día que alguien, en cumplimiento de la ley o apegándose a eso, le diga al capitán, mire capitán, le doy $10.000 a usted de bono, pone un supuesto, si usted me ahorra los 20.000 de prácticos, por decirte algo. Que el capitán se arriesgue, salga, quede varado, no hablamos de una desgracia que cueste vidas, porque ahí hablaríamos otra cosa, quede varado y estemos 2 días sin poder navegar por el Paraná por la gracia de un señor que se quiso ahorrar un practicaje. Claro. Por eso hay cosas que, por mucho que la libertad avance, la libertad tiene que tener los topes que pone, por lo menos el sentido común. Los armadores están muy preocupados con esta medida porque hay algún armador que asusa esto, que lo fomenta, pero por lo bajo, si vos hablas con los armadores, te dicen que no saben cómo hacer para que este tipo de cosas no salga, y menos que se abra el cabotaje marítimo, porque sería el fin, entre otras cosas, de un negocio. Es verdad, la actividad marítima es, antes que nada, una actividad comercial, pero después, como yo te digo, tiene un valor estratégico mucho más importante, por eso los países las mantienen. Correcto. Por eso Estados Unidos jamás te va a dejar entrar a llevar un paquete entre Nueva York y Nueva Orleans, ponele, en un buque extranjero, porque te fusilan. La última consulta, ahora sí, breve, el pontón Recalada, ¿qué es? Pontón Recalada es casualmente el lugar, es un barco fuera de servicio, que está bajo la administración de la Prefectura Naval, enclavado frente a las costas del puerto frente a Montevideo, donde es el punto de ingreso al canal de acceso al puerto de Buenos Aires. Ahí es una estación de embarque y desembarque de prácticos. Los prácticos salen del pontón Recalada en una lancha, que dice Pilot, la famosa lancha de prácticos, y van a los buques extranjeros y los conducen hasta el puerto de Buenos Aires. Cuando están en el antepuerto, ingresa el práctico de puerto, que es el que hace el tramo final de aproximación, después bajan los dos prácticos en Buenos Aires y se van a su casa. Hay una guardia, un servicio de guardia, están X días en el pontón, X días en su casa. También es cierto que hoy en día hay otros prácticos, como hay empresas de practicaje
hay otras empresas que no los hacen dormir en el pontón, los mandan por tierra, el práctico va, se aloja en un hotel, espera que llegue su barco, cuando el barco llega va al puerto, toma la lancha, pero es un servicio que hace años que presta la prefectura, que viene de los tiempos en donde todo el practicaje era manejado por la Prefectura Naval Argentina, algo que si hubiera seguido siendo así no hubiera habido problemas, pero ese afán privatizador de decir que el Estado no debe hacer cosas que no son estrictamente las necesarias, a veces es erróneo, porque si alguien encareció el servicio de practicaje fue un gobierno por estas ideas de privatizadoras que no son pensadas, porque si se pensaran se darían cuenta que no todo siempre es positivo. Ojalá se llegue a un acuerdo, que puedan dialogar con las personas que saben del tema y que sea lo mejor para la Marina Mercante Argentina, ¿no? Porque en algún momento fue número 1, creo, en América Latina, y con el tiempo fue perdiendo embarcaciones, perdiendo poder, tal vez por este tipo de decisiones que a la larga terminan afectando la actividad, ¿no? Ojalá que se siga. Exactamente. Yo les agradezco mucho el contacto y espero que realmente alguien con poder de decisión nos esté escuchando. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta cualquier oportunidad, el licenciado Fernández Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.